Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos retomando aquí nuestro programa República de Ciudadanos por punto de corte. Como siempre, nos vemos a través de las redes sociales, del YouTube. Estamos también en mi Instagram personal, Rafael G. Curvelo E. Hoy vamos a conversar con Jorge Alejandro Rodríguez para diferenciarlo, porque si decimos Jorge Rodríguez, la gente puede... Hay quien se confunde. Hay quien se confunde. Jorge Alejandro Rodríguez, él es experto en energética. Energético, pero sobre todo el tema eléctrico, fue director en CADAFE. Y bueno, también pueden escribirle a Jorge Rodríguez a través de su Twitter Madrugonazo, una cuenta Twitter bien interesante, escribe cosas de análisis sobre todo el tema energético. Jorge, lo primero que queremos preguntarte, y esta semana hemos visto lo que está pasando en el Zulia, los apagones, las protestas, ¿a qué se debe toda esta situación de los apagones? ¿Es un saboteo, como dice el gobierno, o es un problema ya de ineficiencia del Estado? Bueno, acá tenemos una situación que tenemos que ver dentro del contexto del país, Rafael. Tenemos un gobierno que no ha invertido en los últimos 20 años en el sector eléctrico, pero sí ha gastado mucho en el sector eléctrico. Es decir, ahí se han despilfarrado miles de millones de dólares. Más aún, es de los escándalos de corrupción y de las cuestiones de corrupción en las cuales ya hay personas presas en el extranjero, en España y en Estados Unidos, por la magnitud de estas tropelías contra los venezolanos. Dicho esto, la situación del Zulia. Eso es no inexplicable, es inexcusable de parte del gobierno. Se les ha avisado, se les ha vuelto a avisar, y la respuesta del gobierno hoy la da el señor Mota Domínguez, el general Mota Domínguez, diciendo que obedece al saboteo de dos de los partidos de la oposición, de los amigos de Primero Justicia y de los amigos de Un Nuevo Tiempo. Eso es una gran irresponsabilidad con los zulianos. De hecho, en las redes sociales se ha reportado inclusive el fallecimiento de algún joven durante las protestas. Eso no puede ser. Tenemos el caso del gobernador del Zulia, el señor Prieto, quien está solicitando una cantidad de medidas y está llevando ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, a un colega ingeniero electricista bajo una declaración. Este ingeniero dio unas declaraciones explicando y alertando a la comunidad zuliana sobre lo que está ocurriendo allá, y entonces el señor Prieto, el actual gobernador del Zulia, dice que cómo es posible que este señor sepa tanto. Es sospechoso de saber. O sea que el conocimiento es peligroso. El conocimiento es peligroso. La ignorancia que campea hoy día en el gobierno, eso es para quien está en el gobierno es lo legítimo, el no saber. El no saber, el hacer las cosas de manera pirata, de manera improvisada, eso es lo que está bien. Saber, que es la condición de este ingeniero y de cualquiera que haya estudiado ingeniería eléctrica y que tiene un cúmulo de conocimiento para afrontar este tipo de problemas, eso es delictual. Eso no podemos permitirlo los venezolanos. Sobre ello, debo decir, ya se pronunció la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, vamos a decir, que es el cuerpo o el organismo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que tiene que ver con este tema. De manera pues que no es nada sorpresivo lo que hoy día está ocurriendo en el Zulia. Hay reportes desde hace años de Delca y de lo que era Enelven y de CADAFE que alertaban sobre una cantidad de mantenimientos que requerían los sistemas que pasan por sobre el lago y también por el cable sublacustre. Y esos informes nunca se les ha hecho caso. Simplemente es una especie de milagro hoy día que todavía haya electricidad. O sea, lo que debe sorprendernos a los venezolanos no son los apagones. Los apagones, si la luz se ve en su casa, no se sorprenda. Sorpréndase cuando usted llega a la casa, pulsa el interruptor y tiene luz. Eso es obra de Dios, porque los hombres, vamos a decir que nos hemos los llamados a generar la electricidad, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Quiero preguntarte algo que tú dijiste, se ha gastado pero no se ha invertido en el tema eléctrico. ¿En
qué se ha gastado entonces ese dinero? ¿Qué han comprado? Porque, cuando Chávez estaba vivo compraron unas plantas de diésel. ¿Pero en qué se ha gastado? Todo ha sido así. Por ejemplo, se ha hablado de los llamados, puede usted buscarlo, usted que nos escucha en las redes sociales, simplemente escriba bolichicos eléctricos, y ahí encontrará información de todo lo que se han robado en el sector eléctrico. Ahí no estamos diciendo nada, eso está todo en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Se les alertó en su momento, no compren esas plantas porque son muy pequeñas, el costo de mantenimiento es como que uno quiera tener el metro de Caracas, que también es un ejemplo de mal mantenimiento, que uno quisiera tener el metro de Caracas funcionando con unos vagoncitos chiquiticos, y bueno, eso no sirve. Las soluciones de este tipo de empresas, una empresa eléctrica del tamaño de Corpoelec, requería grandes plantas térmicas. Bueno, compraron una cantidad, un choricero, por ponerlo en términos coloquiales, de pequeñas plantas que requieren una inversión enorme en mantenimiento, en horas hombre de mantenimiento, con unos factores de planta muy disminuidos. Son un término técnico que uno usa para indicar qué tan disponible está una planta y qué tan confiable es. Bueno, estas plantas que se compraron simplemente fueron unas malas compras, pero además fueron, muchas de ellas eran usadas, todas compradas con unos sobreprecios escandalosos. Todo eso se alertó en su momento, no se hicieron licitaciones, o sea, se abrieron las puertas de par en par para la mayor corrupción que podríamos imaginar. Para que tengamos claridad y que nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, ¿con qué tipo de plantas eléctricas, si así se puede llamar, está contando ahorita Venezuela? ¿Quiénes están ofreciendo o dando ese servicio eléctrico? Por ejemplo, está la represa del Guri, pero ¿qué otras plantas? Venezuela tiene una infraestructura eléctrica que se ha venido construyendo desde que la electricidad comenzó a ser comercial, comenzando por cierto por el Zulia, fue de las primeras ciudades venezolanas con electricidad, y el balance ha venido moviéndose, aumentando la proporción de las centrales hidráulicas, es decir, de las centrales que funcionan merced los embalses por el agua, y esto sí ha sido porque las centrales hidráulicas requieren mucho menos mantenimiento que las térmicas. Son unas grandes turbinas que giran muy lentamente, mientras que las centrales térmicas son unas turbinas que giran a 1800 revoluciones por minuto, mecánicamente hablando, revoluciones mecánicas, y esos son equipos muy exigidos desde el punto de vista técnico, por lo cual requieren, como el carro, usted puede tener en su, si tiene carro todavía, aún por ahora, requiere cambio de aceite, cambio de filtro. Es una máquina de combustión, y las máquinas de combustión son sumamente, funcionan a altas temperaturas, son máquinas que requieren un mantenimiento mucho mayor que el de las plantas hidráulicas. Dicho esto, básicamente en números gruesos, la mitad de nuestra energía proviene del Guri y en menor medida, pero también importante para los estados andinos, de las presas del Uribante Capardo y todo lo que es el sistema de presas alpinas de los Andes. Presas alpinas es el término con el que llama ese tipo de pequeñas presas de gran altura y poco caudal en comparación con Guri, por ejemplo. ¿Qué capacidad tiene el Guri para dar energía eléctrica a Venezuela? Y si hace falta la inversión de una nueva planta, una nueva represa de ese estilo. Se requieren eso. Es que ahí es donde empiezan las cosas a complicarse, porque usted puede, las presas hidráulicas usted no las hace donde usted quiera, sino donde se pueda. Las centrales térmicas usted las instala donde usted quiera, porque al fin y al cabo es una máquina, y usted pone esa máquina donde usted quiera. Las presas no. Las presas hay una cantidad limitada por la naturaleza de presas que usted puede construir. Puede hacer algunos, claro, todos estos embalses son artificiales, etcétera, pero al final
requiere de las montañas y requiere de unas alturas que te lo va definiendo en la naturaleza. Hay una que está en construcción en un estado de avance absolutamente desconocido para el momento, que es el caso de Tocoma. No se sabe. Se ha gastado ahí los últimos números que vi rondaban entre 3 o 4 mil millones de dólares, pero puedo estar equivocando porque se ha invertido varias veces el monto que se calculaba iba a costar la misma y aún así no. O sea que, por ejemplo, inversiones como el caso que se hizo en su momento en el Guri, o si hablamos de otras naciones, por ejemplo, la de Iguazú, que está entre Brasil y Paraguay, o el caso del Río Amarillo, han sido menos costosas, y esa de la que nos estás comentando ha costado más que hacerla. En costo por megavatio, o sea, en costo en función de lo que vas a entregar, muchísimo más, 5 o 6 veces más. Y eso, vamos a ponerlo de esta manera, no es posible robarse este dinero sin que se note, porque son cifras que uno sabe. Tú dices, bueno, el megavatio hidráulico te debe costar poco más, poco menos, un millón y medio de dólares. Y entonces tú vas y ves estas presas y dices, no, pero es que ya costó 4. Es el mismo cemento, la misma cabilla, es movimientos de tierra en volumen, terminan siendo muy similares. Entonces tú dices, no es posible que me cueste 4 veces más. Y eso es una constante, no solo en el sector eléctrico, en muchas de las obras, por no decir la totalidad de las obras de infraestructura que ha tenido o que ha intentado acometer este gobierno, porque en su mayoría, como le gusta decir a un amigo mío, estos fueron unos años de mucha primera piedra. Veíamos siempre al que fue presidente durante muchos años, hoy difunto, colocando la primera piedra de lo que usted se le imagina, se quiere imaginar. Y hoy día Maduro, bueno, ni siquiera una primera piedra coloca. Y para preguntar, antes de pasar al tema de propuestas que deben hacer para rescatar el tema eléctrico en Venezuela, ¿el Guri todavía está llevando electricidad, por ejemplo, a Brasil? ¿Todavía tiene esa capacidad o eso ya no se está haciendo? La verdad es que yo desconozco el tendido está, pero eso al fin y al cabo es un acuerdo comercial. ¿Okay? Yo desconozco si en estos momentos esa electricidad se está facturando o no, si los brasileños resolvieron eso de alguna otra manera. Pero en todo caso, eso nunca, el tema del Guri como proveedor hacia la zona norte del país, si hipotéticamente el Guri pudiese alimentar solo todo el norte del país, por restricciones de lo que se llaman las capacidades de transmisión, eso no sería posible. Es un concepto un poco complicado desde el punto de vista, para explicarlo informalmente, pero no es posible traer esa cantidad de energía. Y no importa la cantidad de líneas que coloques, porque hay un tema que se llama los perfiles de tensión, o sea, tú necesitas tener, es como que quieras levantar un gran peso que está alejado con una garrocha, con un palo, no puedes porque te pesa mucho. Eso sería una especie de símil, con algo en términos mecánicos, en términos que no puedan ser familiares, no sé si se comprende. Sí, que es como quiera levantar la piedra de repente con una caña de pescar. Exacto, entonces se te parte la caña y no importa que tú tengas la fuerza, simplemente la caña no da para eso. Eso pudiera ser una especie de símil. O sea, tú requieres tener centrales térmicas en Venezuela. Además, tienes un tema de si no llueve, o sea, si tienes años de sequía, tú tienes que tener la capacidad de lo que se llama la administración del embalse. En el caso del Guri, ese es un embalse con un diseño trianual. O sea, puede soportar hasta 3 años de sequía si es administrado de manera adecuada. Ahora, con estos bárbaros hemos visto cómo el país ha pasado, no ahora, varias veces, desde el 2002 hacia acá, ha pasado cantidad de veces por alarmas de posibles restricciones enormes al consumo eléctrico, porque siempre se ha dicho que la sequía, el niño, la niña,
Y lo que ha ocurrido es que los niños que han estado manejando este asunto, pues no han sido capaces de darle solución a las necesidades de nuestro país. Jorge, tú además perteneces a lo que es el equipo del programa de gobierno del candidato Henry Falcón. Así es. El lunes presentaron la propuesta al país del programa de gobierno. Sí. Específicamente, ¿cómo se debe abordar el tema eléctrico para solucionar el problema de los apagones? Que además no es que es un apagón, es que el apagón daña neveras, daña microondas, daña una serie de aparatos al venezolano que ahorita no pueden ni recuperar realmente. Claro, bueno, hay varios principios sobre los cuales se basa el concepto del plan de gobierno de Henry Falcón. El primero que debemos destacar es el de la Venezuela solidaria. Ese es uno de los pilares fundamentales. El otro pilar fundamental es el de la Venezuela que produce. Y el otro pilar, son tres pilares: la Venezuela solidaria, la Venezuela que produce y la Venezuela que funcione. Bajo esos tres conceptos se unen tres conceptos que tienen que ver con el funcionamiento del sector eléctrico. Esto es, el sector eléctrico venezolano con Henry Falcón en la presidencia de la República será un sector eléctrico descentralizado. Esto quiere decir que va a ser un sector eléctrico que en su administración las decisiones no se van a estar tomando aquí en Caracas, por decirlo de alguna manera, que es la situación hoy día, que hasta la compra de las botas de los trabajadores es tramitado por las oficinas centrales. Entonces, es un sistema descentralizado, un sistema especializado. Cuando hablamos de un sistema especializado, tiene que ver un poco con lo que ya Rafael tú mencionabas. Tú no puedes tener en una misma empresa, con una misma gente, con unos mismos ingenieros, en una misma planes de inversión, con unos mismos criterios de funcionamiento, a quienes tienen que manejar las grandes centrales hidráulicas como Buri, con quienes tienen que manejar las pequeñas centrales hidráulicas, como las de La Vueltosa, como las de San Agatón, a su vez con quienes deben manejar las grandes centrales térmicas, como Planta Centro, Ramón Laguna, y con quienes deben manejar las pequeñas centrales térmicas. Todo eso tiene que ser desagregado por especializaciones, es decir, empresas, filiales, como se quieran llamar, que se dediquen a esas actividades en la generación, igual en la transmisión, igual en la distribución y comercialización. Y el tercer aspecto es una empresa eléctrica responsable. Cuando decimos responsable, es una empresa eléctrica que tiene que ser responsable tanto con sus trabajadores, que son muchos lamentablemente los trabajadores que han tenido o accidentes incapacitantes o inclusive han perdido la vida. Más o menos, ¿cuánto es el promedio de accidentes que manejan ustedes? ¿O eso es una información que no se publica? Son informaciones que no se publican, pero son cifras atroces. Por lo que uno ve en la prensa, ve uno que eso es común. Además de eso, tiene que ser responsable con los usuarios. Y aquí uno como padre, y uno que viene del pueblo, quienes me están viendo, probablemente muchos hayan elevado papagayos, me llamaba volar zamuras, que no sé cómo le decían aquí en Caracas. Papagayo. Papagayo. El papagayo. Nosotros lo llamábamos zamura allá en mi pueblo. Son muchos los niños que han fallecido porque se les enredan los cables. El guaral, el pabilo se enreda en los cables de alta tensión. Eso se está lloviendo, se convierte en un conductor y baja como una especie de rayo, ¿no? Y le llega al niño, lo liquida, lo mata. ¿Ustedes desde cuándo no ven una propaganda, un anuncio de Corpoelec alertando a los niños de ello? Pero bueno, desde que Corpoelec es Corpoelec no ha hecho eso. Yo no lo he visto. Que me corrijan, si nos ve alguien de Corpoelec, que nos corrige y nos diga, no, mire, en tal parte pusimos una valla. Entonces, esto es una muestra de cuando a una empresa no le duele la gente. Entonces, si no le duele la vida de un niño, no le importa que se haya quemado la nevera, que no les importa.
La definición de este gobierno es un gobierno al cual no le importa la gente, y la definición del gobierno de Henry Falcón es un gobierno solidario con la gente. Entonces son dos cosas totalmente distintas, son dos maneras de abordar los problemas de la ciudadanía, son dos maneras de abordar, yo diría que hasta la vida. Y en el caso de la descentralización, quiero preguntar, se retomaría ese esquema que existía, la electricidad de Caracas, la electricidad de las compañías eléctricas en las ciudades, y ese tipo de empresas, ¿serían filiales públicas o estarían en manos de algún privado, de un capital privado? No podemos pensar que el pasado nunca vuelve, principio, ¿no? Lo que pasó. Pero, por ejemplo, en el caso de Caracas y en el caso de las grandes ciudades, naturalmente tienen que tener empresas descentralizadas y en las cuales muy seguramente habrá participación del sector privado por la vía de las concesiones, por diferentes vías. Eso, mientras se adelanta todo este proceso, porque en principio es un proceso de descentralización. No puede ser igual que en el caso de la electricidad de Caracas, como era antes, por un motivo muy sencillo. Y es que la electricidad de Caracas también tenía generación. Y eso ya la hacía ligeramente ineficiente, que, ojo, comparado con este desastre que tenemos hoy día, no hay comparación. No hay comparación. Sería eso preferible a lo que hoy día padecemos en el país. Pero ahí, de nuevo, hay mejores maneras, hay un gran aprendizaje, no solo en Venezuela, que hemos aprendido a los golpes, hemos tocado aprender estos años de las cosas, sino en el mundo entero sobre cuáles son las mejores maneras, las mejores prácticas, las mejores formas de llevar a cabo la descentralización, la separación en actividades, la desagregación en actividades y los conceptos de responsabilidad, que repetimos, una empresa tiene que ser responsable con los trabajadores, tiene que ser responsable con los usuarios. Y las posibilidades de usar energías limpias como la solar, la de viento, ¿se puede usar o es una inversión muy alta para el Estado? En estos momentos los venezolanos no podemos estar sino centrándonos en resolver los problemas más inmediatos. En el mediano plazo seguramente podremos incorporar todas estas otras energías. Es bueno recalcar, acá se hizo mucha demagogia con esto, se instalaron unos parques, lo llaman parques eólicos, parques que funcionan con el viento, eso viene de Eolo, que era el dios del viento. Es como una especie de molinos, vamos a llamarlo de esa manera, para ubicarnos en el Quijote. Esos generadores eólicos que se instalaron en Venezuela y costaron alrededor de 6 veces lo que debían haber costado, no funcionan, nunca funcionaron, ni un solo día. Jamás se alumbró un bombillo en Venezuela, jamás se prendió la luz de una calle, jamás hicieron funcionar una máquina. O sea, que quedaron esos de adorno. Centenares de millones de dólares, ni siquiera de adorno. Uno de los problemas que tiene la energía eólica es que contamina visualmente, son feos, se te atraviesan, tú estás pasando por un campo y lo que ves es una torre horrorosa. Entonces nunca sirvieron para nada sino para enriquecer a unos pocos amigos del gobierno. Y en el caso, ¿cómo se proyecta el rescate de energía eléctrica? ¿Cuánto tiempo demoraría que se disminuyan los apagones en los estados del interior del país, que son sobre todo los más afectados? Porque Caracas todavía no se ha visto tan afectado. Hay cosas. Esto hay que ser muy responsable. Van desde acciones muy inmediatas. Por ejemplo, aquí hay muchos apagones que se deben simplemente a que el monte creció, lo que se llama, porque todos lo hemos visto, crece el monte, la vegetación, después se seca, se incendia, arriba pasa una línea eléctrica, esa línea, el calor que está abajo, hace que ese conductor de aluminio se derrite, simplemente se elonga, o sea, se estira, y eso produce una falla. Esa falla, cuando toca tierra, esa falla causa un apagón, causa la salida de una línea.
Y eso ocurre también en los circuitos de distribución, cuando, por ejemplo, la vegetación, sin que haya incendio, simplemente la vegetación está tocando el cableado, cuando hay lluvia, eso se convierte en conductor y usted tiene un cortocircuito. Y ese cortocircuito, esa falla a tierra, hace que se vaya, lo que uno se fue la luz. Bueno, eso lo que requiere son cuadrillas de gente, se llaman cuadrillas de pica y poda. Eso es más una labor, entonces es la labor más sencilla y más básica de cualquier sistema eléctrico. Es un tema de mantenimiento natural y constante. Eso es algo que da pena tener que estar hablando que eso haya que hacerlo. Eso es como que usted me pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer en un hospital? Bueno, primero que nada, mucho cloro. Es como obvio, o sea, los hospitales tienen que estar limpios. O sea, bueno, este es un país en el que los hospitales están sucios y en el cual el sistema eléctrico tiene fallas por problemas de pica y poda. Son cosas inaceptables, pero esa es la realidad. Entonces, cuando tú bien preguntas, ¿cuándo empiezas a ver una diferencia? La empiezas a ver desde el primer día. O sea, la empiezas a ver en el primer mes. Simplemente, si tú en un hospital llegaste y echaste cloro y limpiaste, o digo cloro por ponerlo en términos coloquiales, no es cloro, son cosas más sofisticadas, pero tú limpiaste el hospital, bueno, te bajó la contaminación de los quirófanos y te bajó el problema de las personas, de que se contaminan ahí, eso ya es una gran mejora. Lo mismo en el caso del sistema eléctrico, ya eso hace que te disminuyan los apagones. Acá tenemos una ventaja en estos momentos. Venezuela en estos momentos, por la horrible caída de la producción, por la terrible crisis económica por la que atraviesa nuestro país casi no está consumiendo electricidad. Claro, aquí hoy día hay consumos de 13.000, 14.000 megavatios, cuando hace 6 años teníamos un consumo de 18.000 megavatios. Claro, tenemos un consumo mucho menor. Un consumo más casero, podríamos decirlo, de los hogares. Los hogares siempre siguen consumiendo lo mismo. De hecho, los consumos hoy día, como la gente no tiene trabajo, está más tiempo en la casa, tú consumes un poco más en la casa, pero menos en la industria. Tienes apagadas las grandes acerías, Sidor está apagada, todo lo que es Guayana es una ruina, lamentablemente. Lo que era el orgullo de nuestra industria pesada hoy día en el suelo, pues simplemente pues, no consume electricidad. Entonces, eso tiene como ventaja muy, no deberíamos ni siquiera usar esa palabra, pero como característica que te da una holgura o te permite el no tener que estar presionado por la parte de la generación, o no tan presionado como estaría en circunstancias normales, y te permite entonces desde el primer día acometer las inversiones en generación que requiere para que con la reactivación económica que llega con la dolarización, que llega con el rescate institucional del país, comienzas entonces la Venezuela que produce y la Venezuela que funciona, comienzan a requerir del sector eléctrico una mayor cantidad de energía de la que hoy día requieren. Venezuela hoy día es como una persona que está debilitada, enferma, que tiene meses en una cama, y que, bueno, está enfermo y no come. Pero ¿y cómo va a comer? La comida es la electricidad. Venezuela, este país que hoy día, nuestro querido país que hoy día está tan mal, bueno, no requiere más electricidad, así como un enfermo que tiene meses en una cama, no come mucho, come como un pajarito, pero ¿en qué va a comer? ¿En qué gasta la energía? Esa es la... Ahora, como este enfermo, el 20 de mayo, le vamos a aplicar una inyección poderosa de democracia, una inyección poderosa de antibióticos, se va a ir esta enfermedad con nuestros votos el 20 de mayo, entonces ahí sí hay que agarrar y decir, fulano, anda a hacer mercado para que se alimente el enfermo. Entonces vamos a hacer las inversiones en el sector eléctrico, convocando a los inversionistas del mundo entero para que entre hermanados, los trabajadores venezolanos, el capital venezolano, las instituciones venezolanas y los inversionistas que
vengan a Venezuela a participar en condiciones de justa retribución económica, llevemos adelante al sector eléctrico. Bueno, creo que ha sido bien interesante todo lo que nos han planteado. Gracias de parte tanto del candidato Henry Falcón como del doctor Francisco Rodríguez y todos quienes colaboramos en el equipo de plan de gobierno. Plan que no está hecho en el sentido pétreo, que no está terminado. Hay un libro que está disponible en la web de henryfalcon.com, ahí usted puede ver, pero que está susceptible de que usted opine y nos haga llegar sus opiniones, porque es algo que se está enriqueciendo permanentemente, no solo en el sector eléctrico, sino en todos los aspectos de la vida nacional. Bueno, y esperamos en algún momento invitar a Francisco Rodríguez para que nos hable el tema de la dolarización como un tema fundamental. Bueno, amigos, amigas, ha sido todo por hoy en nuestro programa República de Ciudadanos por Punto de Corte. Estaremos el día viernes nuevamente aquí y estaremos conversando con el sacerdote jesuita Miguel Matos. Será hasta el viernes.